Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas, a todos quienes hoy nos ven y nos escuchan a través del amplio mundo de las redes sociales, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hoy es ya jueves 7 de mayo del año 2015, amigos cibernautas. Casi viernes, amigos, un viernes chiquito, ya casi estamos a punto de terminar esta semana. Y bueno, amigos, hoy hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar. Y antes de llevar a cabo esto, amigos cibernautas, de entrar en algunos temas concretos, déjenme hacer un recorrido y ojalá ustedes me acompañen para conocer lo que dicen algunos importantes diarios, los más importantes de nuestro país, lo que dicen en su página principal, amigos cibernautas. Bueno, el diario El Universal dice: relevan Policía Federal y Municipal en Jalisco. Extitular de la PGR, o sea, Jesús Murillo Caram, solayó reporte sobre cártel, señala el gobernador Aristóteles Sandoval. Dice que con el PAN hubo en el estado una paz narca. A propósito de lo que se acaba de conocer, de lo que acaba de suceder, de lo que acaba de salir a la luz pública, amigos cibernautas, de estos hechos tan lamentables de inicio de este mes, en el que, bueno, hasta el día de ayer se contabilizaron ya 7 militares fallecidos en esta etapa violenta de un cártel allá de los más fuertes, que amenaza extenderse por otras regiones del estado, de los estados o de las entidades de nuestro país. El cártel de Jalisco Nueva Generación es un cártel, dicen las autoridades, muy poderoso, con un amplio poder económico. 7 muertos, todos ellos militares, de los que viajaban en un helicóptero, fueron atacados con lanzacohetes, derribados. 7 ya murieron, al principio fueron 6 en total inmediatamente, pero ayer se acaba de confirmar el fallecimiento de otro militar que estaba gravemente herido. Y bueno, ante esta violencia, dice el gobernador del estado que el extitular ya estaba enterado de todo esto e hizo caso omiso, solayó pues la información que le había dado el gobierno de ese estado. El diario El Excelsior: rebeldes adeudan 12,000 millones de pesos de luz. La Comisión Federal de Electricidad. La CENTE entre los grupos que no pagan. La CENTE con C de casa.
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vaya con este grupo, amigos, de gente que son profesores, no todos, es justo decirlo, no todos los profesores de nuestro país pueden ser cortados con la misma tijera. Hay profesores que sí cumplen con su trabajo, que sí cumplen con su deber, pero hay otros, amigos, como en la sección 22 allá de Oaxaca, que simple y sencillamente le hacen lo que el viento a Juárez, como se dice, ¿no? O sea, no le hace nada lo que digan las autoridades con respecto a las manifestaciones, a los bloqueos y a todos los desmanes que agobian a los oaxaqueños, entre ellos el turismo que golpea a los hoteleros en ese estado de Oaxaca. Grave, muy grave lo que sucede allá en Oaxaca, amigos cibernautas. Como grave también lo que sucede en Jalisco, lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Michoacán y lo que sucede en diversas partes del país como Veracruz, que no se escapa a ello. Bueno, de eso estaremos platicando, amigos cibernautas. En Oaxaca, Tabasco y Chiapas concentran el 29.7% de los casos que se declararon en resistencia al pago de electricidad, registra un informe de la Comisión Federal de Electricidad. Así que Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde se concentra el 29% de los casos, en donde no se paga la luz, pues, hombre, para terminar pronto. La jornada: adeudan empresas al fisco 388.983 millones de pesos. Reporta Hacienda la morosidad del primer trimestre del año. Adeudan 388.983 millones de pesos. Y usted quédele a deber, aunque sea 100 pesos como persona moral que tiene su empresita, que apenas va saliendo al día para pagarle a su gente, a sus empleados, quédele usted a deber 100 pesos, amigo. Llegan los de Hacienda, le clausuran y lo andan hasta denunciando y metiendo a la cárcel por defraudación fiscal. Escúchelo usted muy bien. Pero las grandes empresas como Televisa les condonan hasta los adeudos que tienen e incluso, pues, se los rebajan o definitivamente no pagan nada. De ese tamaño es el poder de las grandes empresas que tienen el control del país para hacerse de las grandes cantidades y amasar grandes fortunas también, mientras 60 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y en pobreza alimentaria. Grave también esa parte del reporte que tenemos en nuestro país, que viene a sumarse a la etapa de la violencia, de la cual no salimos, amigos, y que creo pasarán muchos años más. Ojalá y estemos equivocados, pero creo que el gobierno equivoca la estrategia, como la equivocó también Felipe Calderón Hinojosa. Y eso que Enrique Peña Nieto había dicho que él sí sabía gobernar y que los militares regresarían a los cuarteles a realizar la labor que tienen encomendada por la propia constitución política de nuestro país. No ha sucedido eso, y si no fuera por los militares, quién sabe cómo estaría nuestro país. Nuestro país hoy ya se hubiese consumido, hoy arde en llamas, pero ya se hubiese consumido nuestro país, amigos cibernautas. Bueno, dice que dejaron de pagar 8 de cada 10 de los llamados créditos, dejaron de pagar 8 pesos de cada 10 pesos de los llamados créditos fiscales. El débito de los grandes contribuyentes asciende a 124,000 millones de pesos, casi lo que equivale al ajuste presupuestal del gasto público que el gobierno federal ha dicho que se tendrá este año. 124,000 millones de pesos es el débito de los grandes contribuyentes, que es
lo mismo que equivale al ajuste presupuestal del gasto público del gobierno federal, 124,000 millones de pesos, amigos cibernautas, de ese tamaño. La industria manufacturera y el comercio mayorista, los más renuentes. El diario Reforma dice con respecto a este accidente allá de la línea del metro, reportaron 13 anomalías del tren del metro que chocó el lunes y que ha dejado hasta este momento un muerto. Pidió el sindicato sacar el convoy de circulación para evitar accidentes, pero mientras ya perdió la vida un trabajador de la línea del metro. El Sol de México: hay riesgo de ajuste en política monetaria. El país no crece más que al ritmo que traemos desde hace varios años, aproximadamente del 2%, amigos. El crecimiento de nuestro país ha sido aproximadamente del 2%. No crecemos más, pese a todo lo que digan, que estamos muy bien, que nuestra economía está muy estable. Pues sí, pero hay mucha necesidad en nuestro país y los pobres no disminuyen, al contrario, aumenta. Y los ricos también aumentan, amigos. Las grandes fortunas se acumulan en estos grandes capitalistas, en estos grandes empresarios con ligas y con nexos en el gobierno federal para conseguir los grandes contratos a partir de la reforma energética de nuestro país. Ahí es donde está el enorme dinero y la enorme cantidad de miles de millones, ya no de pesos, de dólares. Dice, urge instrumentar la reforma en el sector petrolero, advierte el gobernador del Banco de México. Enfrenta nuestro país turbulencia financiera por el incremento en tasas de interés en Estados Unidos. Crece la economía a un menor ritmo de lo previsto. Esto afectaría el objetivo de inflación. ¿Dónde lo he escuchado esto? Pues desde que iniciamos con el gobierno de Peña Nieto y con este señor Videgaray, hombre. Esto ya lo hemos venido escuchando desde que asumió el poder Enrique Peña Nieto. No nos sorprende lo que dice. Bueno, dice, México crea empleos con seguridad social y combate a la informalidad. Dice este señor Luis Videgaray, que da risa sus declaraciones, por Dios. La Crónica: inculpa informe del PRD a Abarca en caso Iguala. Pero el señor Gómez, Pablo Gómez, dice que pues no hay nada que lo sostenga en esa acusación que hace la Procuraduría General de la República. No hay unas bases sólidas, sustentadas legalmente, dice Pablo Gómez, que incrimine directamente al señor José Luis Abarca, expresidente municipal de allá, de Iguala Guerrero, a propósito de aquellos estudiantes normalistas desaparecidos. ¿Cuántos meses van? Creo que van 7 meses aproximadamente de la desaparición de estos normalistas, la desaparición forzada de estos normalistas. Bueno, dice, testigos confirman que la policía de Iguala disparó la noche del 26 de septiembre, aunque el exalcalde lo niegue. Los normalistas no llevaban armas, concluye Pablo Gómez. Milenio: hace un año alertea a la PGR, dice Aristóteles Sandoval, el gobernador de allá de Jalisco. Entregué toda la información sobre el crecimiento del cártel de Jalisco, afirma el gobernador. Rastrean fuerzas federales a Nemesio Oseguera, líder de Nueva Generación, en 10 entidades. Cuñado del señor Abigail González, uno de los que agarraron ahora en el mes pasado, si no mal recuerdo. Creo que al parecer es cuñado de este señor, que es el líder de allá. Pero bueno, la cuestión es que ese estado en este momento pues se enfrenta a una severa situación en materia de seguridad. Lo que decimos, lo que comentamos,
pues ha salido a la luz pública después de una serie de información que se ha dado. Parece ser que el señor Nemesio Oseguera, que es el líder de Nueva Generación, pues ha extendido a importante, digámosle así, grupo delincuencial el cártel de Jalisco de Nueva Generación, que tiene presencia en varias zonas de las entidades de nuestro país. Bueno, ese es el tema que traemos el día de hoy, que creo que es algo delicado, lo que sucede allá en Jalisco, lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Tamaulipas, en donde las estrategias del gobierno federal pues ha fallado concretamente en este tema. Yo recuerdo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la etapa de campaña, en plena etapa donde Felipe Calderón Hinojosa combatía fuertemente con las Fuerzas Armadas al crimen organizado. ¿Cómo caímos en este tema, amigos? ¿Cómo llegamos a estar hoy tan mal cuando hablamos del tema de la violencia criminal? ¿Cómo llegamos a este punto en el que nunca nos hubiésemos imaginado, y lo digo con mucha seriedad, jamás en mi vida me hubiese yo imaginado vivir lo que leíamos en aquel momento, en los 90, si no mal recuerdo, y todos esos años hasta llegar como al 2000 y un poco más, si usted quiere, ya disminuido, si usted quiere también, lo que sucedía allá en Colombia con este señor que era el líder del cártel de Medellín. Pablo Escobar Gaviria era un famoso narcotraficante que mantuvo en jaque al mismo gobierno. Creo que en aquel tiempo llegó a ser hasta diputado allá en ese país. Tenía un control muy fuerte sobre los mandos policíacos y políticos de ese país, rompió con ellos. El país vivió una etapa muy trágica, amigos, en el que incluso hubieron atentados. Se mataron diputados, se mataron políticos de importancia, militares, e incluso se llegaron a poner bombas en edificios principales allá en Colombia. Hubo muerte de muchos militares y de fuerzas armadas. Nunca me hubiese yo imaginado, y yo quisiera que alguien me sacara de esa percepción que tengo, nunca me hubiese imaginado que llegáramos a todo esto. Aunque, déjeme decirle, antes, hace muchos años, las rutas del narcotráfico, que era el narcotráfico nada más, muy rara vez se hablaba de un secuestro, muy rara vez se hablaba de ese tipo de extorsión, era muy escaso que se hablara de eso. Nunca nos imaginamos llegar a eso, y en aquella etapa, es cierto, amigos, había narcotráfico, porque yo recuerdo perfectamente que había narcotráfico en aquella época cuando supimos de Rafael Caro Quintero, cuando supimos del señor Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando supimos de don Ernesto Fonseca, cuando supimos de muchos narcotraficantes, amigos, que en aquella época se manejaban, pero eran los más importantes. La Policía Federal, o en aquella época la Policía Judicial Federal, era la encargada de controlar las rutas del narcotráfico, es decir, controlaba a aquellos grupos o aquellas células criminales encargadas del narcotráfico y le delimitaba las rutas y las líneas que tenían que seguir los narcotraficantes para la distribución o el ingreso de sus drogas a nuestro país y el egreso o la distribución hacia los Estados Unidos. Era en aquella época, amigos cibernautas, y ojalá alguien
me comentara algo al respecto, pero era la época en que la policía era la encargada de mantener a control a los grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. Después eso vino a cambiar con la serie de ejecuciones que se dieron entre los mismos grupos rivales, al grado de que la policía fue rebasada. En aquella época, amigos, los narcotraficantes traían placas de la Procuraduría General de la República. Y después la policía salía, aparte de que los ayudaba al narcotráfico, salía de la corporación para integrarse al crimen organizado o, en este caso, a los grupos de narcotraficantes. Aquellos que salían de la Policía Judicial Federal les redituaba mejor irse a trabajar con ellos. Y poco a poco los grupos de narcotraficantes fueron cooptando, fueron apoderándose del control político y del control policíaco hasta llegar a lo que hemos vivido últimamente, donde en aquella época también se les brindaba protección, pero la policía era la que controlaba. Después ya no. Ahora el narcotráfico, y lo hemos visto en los últimos tiempos, ya en los últimos años, es el que controla a la policía y al poder político, y es el que designa a un presidente municipal, a un diputado, a un gobernador, o al menos tienen ligas o nexos con los grupos delincuenciales fuertes para obtener recursos económicos y llevar a cabo una campaña o cualquier otra actividad relacionada con la actividad política también, para crecer políticamente, obtener más poder político, e incluso militares relacionados con los grupos delincuenciales como el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que usted lo recordará, parece ser que ya murió, estaba en el altiplano, parece ser que ya murió el general era un fiscal antidrogas, ya murió, lo detuvieron, murió creo hace no mucho tiempo ahí en el penal del altiplano, pero así era antes, amigos. Y vivíamos, y más bien veíamos, leíamos lo que sucedía en Colombia, y nunca nos imaginamos llegar a ese punto en que sucediera lo que sucedió allá en Jalisco, cuando hace unos días nos enteramos que fue derribado un helicóptero, al parecer con 18 militares, derribado por lanzacohetes de un grupo criminal perfectamente coordinado, perfectamente estratégico, perfectamente planeado. Derribaron este helicóptero y hoy se tienen a 7 militares muertos. El presidente de la República les rindió homenaje. No se ve el rostro de los que están en el cortejo fúnebre ahí, por aquello de lo que sucedió en la etapa de Felipe Calderón Hinojosa, cuando allá mataron al señor otro capo de Arturo Beltrán Leiva. Ustedes lo recordarán, que murió un militar ahí y era de Chiapas, y la familia, llegaron los militares, hicieron ahí un cortejo, el velorio y todo, y esa noche llegaron los delincuentes y mataron a varios miembros de esa familia de ese militar. En las fotografías que se ven de los diversos medios de comunicación de la televisión, no se ve el rostro de los que están en ese velorio, en ese homenaje que le hacen a estos militares caídos, en donde están sus familiares. Lo evitaron precisamente por lo que sucedió allá en Chiapas, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el presidente de la República, si no mal recuerdo. Pero así está hoy nuestro país, amigos. Nunca nos imaginamos que México se iba a colombianizar. Nunca nos imaginamos eso. Nunca nos imaginamos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aquel que en campaña había dicho que sí sabía gobernar, aquel que dijo que los militares regresarían a su cuartel, hoy se traga sus palabras, porque son los militares los únicos que han logrado contener un poco lo que pasa en esta situación de violencia que vivimos hoy en día, amigos cibernautas. Bueno,
Así están las cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando de algunos otros temas más. Gracias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. find a place where there's so much space and the pace back east rustling just to feet, ready to leave too. So that's what we are gonna do. What we're gonna do is go west. Life is peaceful there. There in the open air, where the skies are blue.
with you, and you don't know what it means to be with you. Every time. Every time. Every time. Every time. Every time. Every time. Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en este espacio. Gracias por continuar con nosotros, de verdad muchísimas gracias. Este tema tan importante también que tratamos hace un momento, y lo que tratamos en esta parte del tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver mucho también con lo de los despidos, amigos. Esto que también viene a enrarecer el clima de inseguridad laboral en nuestro país. A propósito de este ajuste de los 124,000 millones de pesos del gasto público, de lo que el ajuste que le hacen a Petróleos Mexicanos por un monto aproximadamente de 62,000 millones de pesos, ha salido a la luz pública que para lograr el ajuste presupuestal destinado por el gobierno federal, Petróleos Mexicanos pretende o llevará a cabo un ajuste presupuestal derivado de ello, en el cual se cancelarán plazas de hasta 3,000 jubilados. 3,000 jubilados que se van a ir a la calle, amigos cibernautas, en muchas ocasiones sin cumplir los requisitos de la edad ni de la antigüedad. Esto sin que quiera decir que esos jubilados que se van a ir a la calle van a ser sustituidos o cubiertas sus plazas por otro personal de la empresa productiva hoy del Estado, Pemex. Es decir, 3,000 jubilados que irán a la calle sin ser cubiertos en sus plazas por ningún otro trabajador. Muchos de ellos se verán obligados a buscar otro trabajo para poder alcanzar el recurso económico o para completarlo, pues, porque muchos de ellos, amigos, dicen, se irán sin llegar completamente, tanto ni a la edad como ni a la antigüedad. Pero Pemex quiere echarlos a la calle porque el ajuste presupuestal que impactará a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal, que es otro punto, pues bueno, hace necesario, dice Pemex, despedir a 3,000 jubilados, 3,000 plazas que no serán cubiertas, amigos cibernautas. Esto se llevará en los próximos 10 años. El 50% del personal que labora en Pemex en los próximos 10 años, escúchelo usted muy bien, en los próximos 10 años, el 50% del personal que labora en Pemex, dice, en los próximos 10 años cumplirán con los requisitos de jubilación, próximos 10 años. Pero la cuestión aquí es que el ajuste presupuestal ya está en marcha y desde este momento empezará a operar la jubilación de 3,000 trabajadores, amigos cibernautas, que no llegarán a los 10 años. Muchos de ellos empezarán a la voz de ya y en el siguiente año y en el siguiente año y en el siguiente año, hasta llegar a 3,000 trabajadores que se van a ir a la calle sin alcanzar los requisitos necesarios, a pesar de lo que dice Petróleos Mexicanos, que cumplirán en 10 años los requisitos, el 50%.
los requisitos de jubilación. Bueno, aparte, usted lo sabe, amigos cibernautas, que muchos transitorios ya no están siendo contratados. Muchos trabajadores transitorios que tenían su ficha en Pemex o que tienen su ficha en Pemex han dejado de trabajar porque Petróleos Mexicanos ha cancelado muchísimas plazas, y esos jóvenes o esos señores se han tenido que ir a la calle a buscar otra forma de llevar el sustento a su hogar. Y muchos también han tenido que buscar, de la forma que sea, llevar algo para sus casas. Y cuando digo de la forma que sea, me refiero a que no les importa robar, a que no les importa hacer lo que tengan que hacer para llevar el alimento a su casa, a sus hijos. Eso es muy grave, porque muchos jóvenes amigos que ahora trabajan o trabajaban en Pemex son jóvenes que tienen entre 20 y 30 años de edad y que se van a ir a sumar o a cometer algún tipo de delito para poder llevar algo a sus casas. Porque empleo no hay en nuestro país, a pesar de lo que diga Enrique Peña Nieto, que se ha incrementado en 16% los empleos. Lo cierto es que mucha gente anda en la calle buscando en qué trabajar. No hay trabajo en nuestro país. Es muy difícil encontrar un trabajo a estas alturas, amigos cibernautas. Dice Enrique Peña Nieto que ha aumentado el empleo en 16.5% en 4 meses, en este primer cuatrimestre. Empleos que en muchas ocasiones duran 2 o 3 meses, amigos cibernautas. Son las cifras que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Empleos de muy poca duración, que te duran 1 mes, 2 meses, a la calle y a buscarle otra vez y a pedalearle. Y en ese ínter del que buscas, tu familia te pide de comer, tu familia te pide tus hijos para la escuela. No hay, y tú tienes que buscarle a ver cómo les vas a hacer. Ese es el grave problema que tenemos el día de hoy, sumado al gran despido de los trabajadores de Pemex, de los transitorios de Pemex, de profesionistas que no tienen empleo, de jóvenes que no van a la escuela por ir a buscar un trabajo, de niños que están en la calle buscando la forma de alimentarse o de ayudar en el gasto familiar. Bueno, este recorte que sufrirá Pemex será de 62,000 millones de pesos en su presupuesto como parte del ajuste gubernamental que alcanzará los 124,300 millones de pesos. Los trabajadores pueden ejercer el derecho a la jubilación luego de 25 años de servicio en la empresa y un mínimo de 55 años, pero estamos enterados que se están yendo antes sin alcanzar la edad ni la antigüedad. Pues sí, está muy difícil esto, muy difícil esto, y si le sumamos a que hay mucha gente de entre 65 años de edad que no cuenta con una pensión, aumenta pues la desigualdad que vivimos en nuestro país. En México, 2 de cada 3 gentes o ancianos de la población no tienen una pensión. Es un problema, amigos cibernautas, que aumenta la desigualdad. Mayores de 65 años no cuentan con ahorros para llevar una vida digna. 1 de cada 3 vive en situación de pobreza. Y bueno, amigos, les digo lo siguiente: 6 de cada 10 personas se desempeñan en una actividad informal. La informalidad en México es muy grave, amigos, porque este país no garantiza pues que sea un trato igualitario para todos. La informalidad en México se lleva a cabo porque hay mucha gente que piensa que para qué formalizar su negocio, para qué formalizar su actividad, si la gran cantidad de dinero que pagan va a los bolsillos de estos gobernantes corruptos
que hoy y desde hace muchos años nos gobiernan. ¿Para qué pagar impuestos? Dicen muchos. Si únicamente sirve para que esos gobernantes se lo roben, pues definitivamente no convence y no conviene, dicen muchos en nuestro país, amigos que viven y que trabajan en la informalidad. ¿Para qué pagar impuestos? Si ese dinero que pagan sirve para engrosar las cuentas bancarias de los gobernantes, como lo vemos el día de hoy, inmiscuidos en actos de corrupción y que están en la impunidad. El desempleo, la impunidad, la informalidad es lo que vivimos hoy y que se suma a la violencia que hoy vivimos, a esta violencia que hoy sentimos y que vivimos en gran parte del territorio nacional. Grave lo que sucede en nuestro país, amigos cibernautas, que hoy como nunca navega sin rumbo. Y eso que dijeron que iban a mover a México, que lo iban a mover muy bien, y sí, nos mueven pero rumbo al abismo. Así está nuestro país el día de hoy, amigos cibernautas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito más. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Déjame entrar en la alberca de tus ojos. Déjame entrar en la alberca de tu ombligo. Yo no te obligo, nena. Déjame entrar. Déjame entrar en toditos tus rincones. Déjame entrar en toditas tus pasiones. Déjame entrar a tu alma. Déjame entrar. Quiero vivir en tus muslos, ser tu dueño. Quiero vivir en la casa de tus sueños. Yo quiero todo contigo. Déjame entrar. Dicen que soy un hippie indecente. No me importa lo que diga la gente. Solo me importas tú. Déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo. Deja clavarme ya en la alberca de tu oído. Deja clavarme ya y déjame entrar. Déjame entrar en la alberca de tus ojos. Déjame entrar en la alberca de tu ombligo. Yo no te obligo, nena, no, 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 déjame entrar. Quiero vivir en tus muslos, ser tu dueño. Quiero vivir en la casa de tus sueños. Yo quiero todo contigo, todo, déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tu ombligo. Deja clavarme ya en la alberca de tu oído. Deja clavarme ya y déjame entrar. Don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is over,
when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. All day. Watch them all fall down. All day. Domino dancing. All day. Watch them all fall down. All day. Domino dancing. When you look around, you wonder, do you play to win, or are you just a bad loser? Don't know why, I don't know how. I thought I loved you, but I'm not sure now. I hear the thunder crashing, the sky is dark, and now a storm is breaking within my heart. All day, watch them all fall down. All day. Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos en la recta final de nuestro programa. En este espacio, hoy jueves ya casi fin de semana, amigos. Ha salido a la luz pública el punto de acuerdo aprobado y expuesto por el senador del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, en donde exhortan a la Procuraduría General de la República a actuar contra funcionarios públicos del gobierno de Javier Duarte de Ochoa que desviaron de recursos públicos federales. Fue aprobado por unanimidad el punto de acuerdo presentado por este senador e integrante del Partido Acción Nacional, de este grupo parlamentario en el Senado de la República, a la comisión permanente que está sesionando, en el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República a actuar o ejercitar acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación en el estado de Veracruz y que sean sancionados con todo el rigor de la ley. ¿Cuál es el fondo de todo esto, amigos cibernautas? ¿Qué es lo que sucede en Veracruz? ¿Por qué hace unos días sacaron en contra de Marcelo Montiel el desvío de 500 millones de pesos para probablemente o presuntamente ser canalizados a las campañas electorales de aquí del estado de Veracruz? Y ahora Alejandro Montano Guzmán, diputado federal, se va en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, apoyando y aprobando el punto de acuerdo de un panista en contra de los funcionarios del estado de Veracruz que desviaron recursos millonarios. Este punto de acuerdo en el que se le exige, se le exhorta a la PGR a actuar en contra de estos malos servidores públicos que desviaron recursos tanto de la Secretaría de Educación como de la Secretaría de Salud. Hoy Adolfo Mota Hernández, candidato a diputado federal allá por el distrito urbano de Jalapa, está en la mira de la PGR. Ahí, en esa dependencia de la cual él fue titular, se tienen documentados varios miles de millones de pesos que fueron desviados durante su gestión. Hoy busca el fuero constitucional para ser protegido desde la Cámara de Diputados, pero se ha aprobado un punto de acuerdo en el que se le exige a la PGR actuar en contra de este mal funcionario. Y el otro, se habla del que fue extitular de la Secretaría de Salud en aquel tiempo en que estuvo el señor Anaya, Ricardo Anaya, que fue señalado también de operar recursos de la Sedesol Federal
de los programas federales allá en Veracruz, Boca del Río, junto con Salvador Mansur, cuando fue despedido, entre comillas, de esa Secretaría de Salud por probables, presuntos malos manejos en esa dependencia a su cargo. Otros miles de millones de pesos se fue este señor, fue pillado allá operando políticamente para su partido junto con Salvador Mansur, que también tuvo que dejar la Secretaría de Finanzas. Pero en esas dos dependencias, la de Adolfo Mota y la del señor Anaya, se tiene señalado directamente el desvío millonario de recursos federales. Y hoy la PGR está obligada, a través del exhorto que le hace la Comisión Permanente, tanto de diputados y senadores, a que actúe en contra de estos malos servidores y de quienes resulten responsables, porque después de Anaya llegó el señor Antonio Nemidip. ¿Qué es lo que pasa en todo esto, amigos cibernautas? Lo de Marcelo Montiel llama la atención, es cierto. Algún legislador con un poder amplio tuvo la oportunidad de dar a conocer a través de Alejandro Encinas lo que sucedía con Marcelo Montiel en esa dependencia federal. Duarte y Fidel Herrera Beltrán habían negociado con Marcelo Montiel para que en el caso de que alguno de sus candidatos, llámese Eric Lagos, llámese el señor Alberto Silva, llámese Jorge Carballo, llámese Adolfo Mota, llámese como se llame, en el caso de no ganar una diputación federal, pues que él entraría al relevo rompiendo el pacto que tenía con otros legisladores federales. Y hoy Alejandro Montano, que había tenido en su momento un acercamiento con el grupo de Fidel Herrera y de Javier Duarte para que, de ser posible, él entrara al relevo de los 2 años, le tomaron el pelo. Y hoy se va en contra del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y de sus candidatos a la Diputación Federal, tanto de Jalapa, en la persona de este señor Adolfo Mota, como de otro más que también que pudiera ser alcanzado, que se llama Edgar Espinoso, que fue el oficial mayor de esta Secretaría de Educación. Ahí está la venganza del señor Alejandro Montano. Y ahí está el ajuste de cuentas de algunos otros legisladores en contra de Marcelo Montiel para romper sus aspiraciones. Y por otro lado, Alejandro Montano también vengarse de lo que hoy le han hecho. Le quisieron tomar el pelo o le tomaron el pelo, y ahí está. Ha apoyado el punto de acuerdo en el que se le exhorta a la Procuraduría General de la República actuar en contra de estos malos servidores públicos. Así están las cosas políticas en el estado de Veracruz, donde Javier Duarte de Ochoa ya no siente lo duro, sino lo tupido. La violencia está en el estado de Veracruz también. El periodista, el señor Saldaña, el que fue también asesinado, que fue hace unos días, Saldaña, este señor periodista que fue prácticamente asesinado, el señor Armando Saldaña Morales, ejecutado el lunes pasado tras ser torturado por desconocidos, según dan a conocer diversos medios de comunicación. Este periodista veracruzano se viene a sumar a las estadísticas del mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa, del peor gobierno que hemos tenido desde la época de Fidel Herrera Beltrán, que han hecho de nuestro estado una porquería, amigos, en materia política, en materia de seguridad, en desarrollo, en crecimiento. Y ayer, amigos cibernautas, aquí en Coatzacoalcos, fue asesinado un abogado. Fue asesinado arteramente, amigos cibernautas. Lo asaltan y lo matan a un abogado porteño aquí de Coatzacoalcos, a un abogado que es otra estadística del mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Vayan nuestras condolencias para el abogado Genaro David Bermejo Orozco, persona ampliamente conocida,
que fue ayer asesinado, amigos cibernautas, en este estado en el que dice Javier Duarte de Ochoa que solamente se roban frutis y pingüinos. Es el estado del que no pasa nada, y es el estado en el que todos rogamos que ya termine este mal gobierno, amigos cibernautas. Lamentable lo del periodista, que ya con este serían 12. Lamentable lo del abogado porteño aquí de Coatzacoalcos, Genaro David Bermejo, que hoy está siendo velado. Se va un abogado de aquí de Coatzacoalcos asesinado, y este es el estado que tenemos con Javier Duarte de Ochoa, que ha venido empeorando desde la época de Fidel Herrera Beltrán, amigos cibernautas. Es el estado del que dice él, no pasa nada. Qué lamentable lo que vivimos, amigos cibernautas. Ojalá y las autoridades actúen en contra de los malos funcionarios que desviaron recursos. Ojalá y las autoridades del más alto nivel se aboquen al estado de Veracruz, porque la inseguridad está por todos lados, amigos cibernautas. Bueno, lamentable lo que vivimos, lamentable lo que sentimos el día de hoy, lo que nos sucede aquí en el sur de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos, amigos cibernautas. Vayan nuestras condolencias para el abogado Genaro David Bermejo Orozco, que fue arteramente asesinado ayer, amigos, en pleno centro de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Nuestras condolencias para toda su familia. Bueno, ahí la dejamos, amigos cibernautas. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Si Dios nos lo permite, nos veremos aquí el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente jueves. Hasta pronto y gracias por todo. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.